Que el Señor les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, mis amigos, mis amigas, que el Señor les bendiga. Gracias le damos al Señor, porque estamos nuevamente juntos para compartir la palabra, para comentarla. Y tenemos a Acacio Toro allí en primer lugar. Y tenemos también 260 personas que están conectadas. Después se van conectando cada vez más a medida que vamos compartiendo la palabra. Bueno, yo quiero decirles que el Señor les bendiga a ustedes y a toda su familia. Y a aquellos que son líderes, que también esté bendiciendo a cada uno de aquellos creyentes que están participando con ustedes con la palabra de Dios. Así que vamos a ver en Habacuc, ¿sí? Este es un libro que tiene solamente 3 capítulos y quiero decirle que todo lo que está en el Antiguo Testamento son libros. Y todo lo que está en el Nuevo Testamento son los evangelios y son cartas. Bueno, vamos a estar viendo en Habacuc capítulo 1 y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que está escuchando dice amén. Acá dice la profecía que vio el profeta Habacuc, ¿sí? Una de las cosas que deben entender con respecto al libro de Habacuc, es importante entender que si ustedes miran todos los libros proféticos, donde hay diferentes profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, todos los profetas mayores, los profetas menores, todos reciben palabra de Dios y dan palabra de Dios, ¿sí? Para el pueblo. En el caso de Habacuc es diferente. Y este es como le digo, es un libro de 3 capítulos. Que hay muchas personas, cuando hablamos de profetas menores, algunos piensan que Dios bendiga a Joy Luciani, Dios bendiga a usted, a toda su familia, y a Aarón, a Josecito, Jimmy, Dios les bendiga, gracias por estar conectados desde allá de Chile. Bueno, vamos a compartir el libro de Habacuc, ¿sí? Habacuc en el primer capítulo. Bueno, como les estaba diciendo, Joy Luciani y familia le estamos esperando, ¿sí? Para festejar los cumpleaños. El libro de Habacuc es un libro pequeño. Ahora, ¿por qué se le dice profetas menores? Porque no es porque sean menores en categoría, sino que son menores en el sentido de que no se ha escrito mucho en cada uno de sus libros, entonces los han puesto como profetas menores, ¿sí? Y no están puestos en el orden que en realidad deberían llevar. Entonces, la diferencia con este libro es que no es Dios hablándole al profeta, sino que acá es el profeta hablándole a Dios. Y fíjense bien ustedes qué es lo que le está reclamando el profeta Habacuc a Dios. Y le dice así: la profecía
que vio el profeta Habacuc. Y le dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Sí? El profeta Habacuc estaba conversando con Dios, estaba hablando con Dios, lógicamente tenía una muy buena relación, ¿sí? Una muy buena relación. Y él le hace estas preguntas a Dios, ¿sí? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces, quiere decir, y voy a gritar, ¿sí? A ti a causa de la violencia y no salvarás, ¿sí? Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? O sea que el profeta estaba enojado, en cierta forma, por lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Ahora, yo quiero que ustedes se sitúen y vean que lo que está sucediendo en aquel tiempo, como la Biblia es actual, es lo mismo que hoy día sucede. Y lo mismo que ha sucedido a través de los tiempos. Siempre que leemos la palabra, hay personas, cuando hablamos de, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, la gente piensa que en aquel tiempo nada más hubo esa degeneración humana, ¿sí? Pero no, siempre se van repitiendo en los tiempos todas las cosas que siempre son malas, ¿sí? Todas las cosas que son malas se van repitiendo siglo tras siglo. Y lógicamente acá podemos ver que el profeta Habacuc está hablándole a Dios como, siendo un profeta de Dios, le está hablando como alguien que no ve la maldad de las personas, no ve la maldad del impío, del inicuo. ¿Cómo no? Él habla a Dios como que no, Dios no ve absolutamente nada y que el mundo en cierta forma se mueve sin que Él esté con sus ojos mirando al mundo. Entonces, él mismo le dice, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar clamándote y no me vas a oír, oh Dios? Dice, ¿hasta cuándo voy a estar gritando y a ti, dice, a causa de tanta violencia que hay en este mundo y no salvas a nadie de esas personas que sufren el agravio? Él dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Sí? Ahora fíjense esto que es tan moderno. Dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Aquellas personas que se preguntan siempre, pero es que Dios no ve nada, Dios no ve la maldad,
Dios no ve que los jueces están haciendo las cosas mal. Y es lamentable a veces que hay personas que piensan que Dios no ve nada. He visto la maldad marcada en algunos países en los cuales no voy a nombrar, pero países que no son grandes países en el sentido económico o productivo, y que yo he conocido y he visto en algunos lugares esclavitud, ¿sí? Y muchas personas piensan que eso no lo ve. Las personas no entienden que Dios está siempre siendo paciente para ver si las personas cambian. Dios siempre está siendo paciente a ver si nosotros, que somos conocedores de la verdad, en realidad nosotros creemos que Él está mirando y que va a hacer justicia. Fíjense lo que dice acá. Dice, por lo cual la ley es debilitada. Acá está diciendo, bueno, la ley en sí ya no es ley, porque la ley ya cada día es más débil y no se aplica conforme a lo que debería aplicarse la ley. O sea, la ley fuerte, como debería ser en cada lugar, en cada país, está débil. Aún en nuestro país está débil la ley. Y dice, y el juicio no sale según la verdad. O sea, está diciendo que las cosas o la verdad en un juicio ya no es lo que se ve en realidad. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos llenos de jueces corruptos. ¿Sí? Y fíjense una de las cualidades que tienen los jueces en toda parte del mundo, que creen que son dioses. Ellos dicen que son como Dios. Y sí, porque ellos tienen en su mano la ley para decir este es culpable o este es inocente. Ahora, acá dice, por cuanto el impío asedia al justo. ¿Sí? O sea que el impío ha tomado tanto poder y compra a cualquier juez en cualquier parte del mundo. Y saben que con esta experiencia de haber recorrido algunos países, el país que la gente considera que es un modelo, yo quiero decirle que es una mentira. El país, ¿sí?, que consideran que es el modelo de los países, el que siempre sale, como en las películas antiguas, ahí vienen los azules, ya estamos salvados porque llegan ellos. Bueno, yo quiero decirle que los azules son más corruptos que todos los que son de otros colores, ¿sí? Son los más corruptos porque yo lo he visto, yo lo he vivido. Como dicen también la gente que se va para allá, para el norte, y va por el sueño americano, el American Dream. Es una mentira, es un engaño, ¿sí? Porque el sueño americano que la gente dice que en poco tiempo
dice, Dios bendiga a Carmen Santiago Padilla, a usted y a toda su familia. La gente, en poco tiempo, como yo tenía un amigo, cuando éramos inmigrantes, con documentos, por supuesto, y yo veía que al poco tiempo tenían casa y auto. Sí, tenían casa y auto, pero ¿cómo? Una casa para pagarla en 30 años y un auto para pagarlo, qué sé yo, en 10 años. Y así cualquiera tiene un auto y una casa. Y así cualquiera acá en este país, en cualquier país que vaya, o sea, en la mayoría de los que yo conozco, se va a endeudar y va a tener casa y va a tener auto. Esos son los sueños que la gente tiene. Entonces, todo es mentira. Todo es mentira. Y no cambia nunca, sino que la mentira que existe hoy día se va cada día más multiplicando. Ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que la maldad se vaya multiplicando? Sí. Por ejemplo, para que tengan una idea, cuando Dios manda el diluvio sobre la tierra, fíjense cómo trabaja esto. Dios manda el diluvio sobre la tierra para terminar con toda la humanidad que existía en aquel tiempo. Y se salva solamente la familia de Noé. ¿Sí? Ahora, fíjense bien esto. Solamente 8 personas, ¿sí? 8 personas salvaron sus vidas. Pero en ese tiempo que viene el diluvio y pasan el diluvio, Dios quería terminar con la maldad y la perversión, porque siempre el mundo se vuelve perverso, pervertido, cambiando el deseo natural contra naturaleza. Y siempre que sucede eso, Dios viene y termina una etapa, ¿sí? Como lo hizo en el diluvio. Pero fíjense bien cómo es el ser humano. Aunque Dios quiso terminar con todo, en el arca de Noé había alguien que no había terminado, que no era un hombre perfecto ante los ojos de Dios. Pero ¿qué sucede? Entre sus hijos había uno que era pervertido. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Porque este que era pervertido, ¿sí? Cuando su padre se emborrachó, que no es el primer borracho en el mundo, cuando Noé se emborrachó, él se descuidó y estaba desnudo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que ver, ¿por qué Dios maldijo no a Cam, sino a Canaán, a su nieto? ¿Cuál era lo que estaba prohibido? Ver la desnudez de su tío, de su hermano, ver la desnudez de su hermano, o la de su sobrina, o de sus tías, ver su desnudez era un tremendo pecado. Ahora, quiero que sepan esto, ver la desnudez no significa que ver la desnudez de su padre. ¿Sí? Cuando habla la palabra
dice que cuando una persona ve la desnudez de la esposa de alguien, está viendo la desnudez del hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió? Can, aprovechando que estaba Noé borracho, se aprovechó y vio la desnudez de su padre, pero fue en un abuso o consentido con su madre. O sea que venía pervertido Cam y se acostó supuestamente con su madre. Ahora, fíjense ustedes, ¿a quién maldijo Dios? Dios maldijo al nieto. Noé maldijo a su nieto. ¿Por qué? Porque era, ¿sí?, el resultado de ver la desnudez de su madre, se había acostado con su madre. Entonces Noé castigó o maldijo al hijo de Can, producto de la relación entre la madre y el hijo. Y le dijo a Canaán, su nieto, le dijo, siervo de siervo serás, ¿sí? ¿Y a dónde fueron a parar ellos? En todo ese lugar que hoy día es África. Le dijo, siervo de siervo serás. Ahora, fíjense ustedes. Siempre Dios quiere terminar con la maldad, la perversión. Sin embargo, el diluvio lo cruzó la maldad en Can. ¿Sí? Y así podemos ver a través de los tiempos que la maldad siempre comienza a crecer. Muchos se preguntan por qué crece más la maldad que la bondad. Fíjense bien que en el principio, cuando Adán y Eva tienen a Caín y Abel, Caín mata a su hermano. ¿Y quién era el que llevaba la maldad? Caín. Abel murió. ¿Quién se reprodujo después en gran manera? ¿Sí? ¿Y quién reprodujo la maldad? El mismo Caín. Entonces siempre la maldad se va reproduciendo en mayor forma que la bondad o la gente piadosa. Ahora, fíjense bien. Acá dice que por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Eso yo lo he visto, la injusticia, he visto la esclavitud, he visto la corrupción en el norte, por si me entienden algunos. En el norte he visto la corrupción, ¿sí? Entonces, no crean en el sueño americano porque es mentira, es esclavitud, ¿sí? En ningún lugar hay justicia. En ningún lugar hay justicia. Entonces, esto es lo que le estaba hablando el profeta Habacuc a Dios. Y estaba enojado. Él le hablaba a Dios. Fíjense que este profeta no le estaba diciendo nada malo de Israel, ¿sí? Dios no le estaba, Habacuc no le estaba diciendo nada malo a Dios del pueblo de Israel.
sino que le estaba diciendo a Dios que es que no veía. Fíjense en la actualidad cuántas personas, los creyentes y los no creyentes, porque no vamos a hacer una lista que solamente los creyentes culpan a Dios por las cosas que suceden. También los creyentes, ¿sí? Los creyentes también culpan a Dios por todo lo que sucede. Yo entiendo que siempre hay dolor por todo lo que sucede y que lo que pasa injustamente a las familias. Y así como hay personas que culpan a Dios, aquí podríamos decir que en cierta forma también Habacuc está culpando a Dios, ¿sí? En cierta forma Habacuc está culpando a Dios como diciéndole, pero es que no ves lo que está pasando, no ves lo que sucede, no ves la injusticia de los hombres, ¿sí? Entonces, Dios le habla a Habacuc, ¿sí? Ya Habacuc sabía que había un pueblo muy poderoso, guerrero, babilónico, y estaba viendo cómo se iba armando ese pueblo. Entonces agarra y Dios le dice así, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Sí? Porque aquí yo levanto a los caldeos. O sea que estaba diciendo Dios a Habacuc, mirá, yo estoy preparando un ejército. El ejército más terrible, más malo y poderoso. Yo lo estoy preparando. Dice, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando alguien se la contare, no lo van a creer. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, al pueblo de Babilonia, nación como cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Le está diciendo Dios, yo voy a usar al pueblo más malo, al pueblo más cruel, para castigar al pueblo de Israel. O sea, le estaba diciendo, yo voy a castigar a mi pueblo, ¿sí? Por su maldad. Por lo mismo que le estaba diciendo a Habacuc, por su injusticia, porque se aprovechan de los pobres, porque no le interesan los pobres. Y cuando van a un juicio, el que gana es el que tiene más dinero. ¿Sí? Por eso dice, el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Pero eso no es solamente en aquel momento, sino que todo el tiempo se produce y se produce hoy día y la gente cree que Dios no ve nada. Sin embargo, le dijo a Habacuc, para que veas que yo sí veo todo lo que el mundo hace, tanto el impío como aquel que es bueno, ¿sí? Fíjate las cosas que yo voy a hacer. Dice, formidable es y terrible. Es un pueblo de lo peor. Hoy día hay pueblos, hoy día hay imperios. Escuchen bien, los que saben historia sabrán, los que han estudiado historia universal, sabrán todos los imperios que han habido. ¿Sí? Sabrán todos los imperios que han habido. Y todos los imperios han caído.
todos. Como hay un imperio que está cayendo ahora. Y están surgiendo otros que la gente no se imaginaba. ¿Sí? Pero ¿por qué están surgiendo esos pueblos y naciones que son malas? Y la gente dice, pero ¿cómo puede ser que los malos están triunfando? ¿Por qué? Porque hay que ver qué maldad hay en cada lugar. Ustedes deben saber que todos los pueblos rusos, esos pueblos, son idólatras, ¿sí? Aquellos que le gustan ver muchos edificios y muchas cosas, esos pueblos tienen sus cosas malas, muy malas, ¿sí? Y todos los imperios, el imperio romano cayó, el imperio español cayó, el imperio inglés cayó, y hay otros imperios que van en camino, ¿sí? Acá dice, de ella misma procede su justicia y su dignidad. O sea que ellos eran únicos y ellos mismos, de ellos procedía la justicia y la dignidad de ellos. Sus caballos, dice, serán más ligeros que leopardo y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, ¿sí? Está hablando del pueblo caldeo babilónico que viene sobre ellos y de qué forma viene, de una forma tan estruendosa y como leopardos, dice, ¿sí? Y más feroces que lobos nocturnos. Ahora, dice, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Acá está diciendo que se va a tomar a los reyes y va a tomar a los príncipes y se va a burlar de ellos y los va a tomar como sirvientes, porque yo quiero que sepan que estas naciones cuando invadían no tomaban los reyes, pero sí los príncipes. ¿Por qué? Porque los príncipes eran jóvenes que habían sido preparados para estudiar muchas clases de materias, principalmente económicas, para que pudieran servir en su propia patria. Pero esta gente los tomaba para el servicio de ellos y los trataban bien a los príncipes, ¿sí? Para usarlos como empleados. Y algunos se asombrarán, pero miren a José, que era el segundo en Egipto. ¿Sí? ¿Por qué? Por su inteligencia. El hombre de allí que gobernaba necesitaba a alguien con mucha inteligencia. Y sabía que era un siervo de Dios, José, y José fue engrandecido en gran manera y era el segundo en Egipto, con poder. ¿Sí? Ahora, fíjese, todavía este pueblo le otorgaba todo su poder y su fuerza a un Dios pagano, lógicamente, no a nuestro Dios. ¿Sí?
Y bueno, acá comienza a decir un montón de cosas a este pueblo. En el capítulo 2, versículo 1, esta es una cosa que ustedes tienen que entender, todo lo que hemos leído. ¿Qué es lo que sucede también en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros somos acosados o perseguidos por, por alguien o por enemigos? Es el mismo Dios que está tratando con nuestras vidas, ¿sí? Para que aprendamos alguna lección, para que entendamos algo que Dios nos quiere enseñar, que muchas veces cuando estamos en la aflicción, pensamos en la aflicción, pero no pensamos en la lección que Dios quiere darnos a nosotros y no pensamos y no le preguntamos a Dios, Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Sí? Porque generalmente una de las cosas que pensamos siempre nosotros, que nosotros tenemos un alto concepto de nuestra persona, pero hay que empezar por preguntarle a la esposa y a los hijos, hijas y a los nietos, realmente quién somos nosotros, ¿sí? Porque siempre tenemos un alto concepto de nuestra persona, pensamos que, bueno, lógicamente todo lo hacemos bien, pero si le preguntamos a Dios, ¿qué pensará Dios de nosotros? Ahí viene realmente la verdad y el peligro para nuestra vida. ¿Por qué? Porque si Dios hablara en nuestra vida, con seguridad que tendría una reprensión justa para nuestras vidas y para nuestros corazones, para que entendamos que no somos como nosotros creemos. Y acá, Habacuc, en el capítulo 2, versículo 1, porque no lo vamos a hacer muy largo porque ya se me va extendiendo el tiempo. Esto es una predicación para 3 horas más o menos. Y acá entiendan esto, que Dios muchas veces, como a Israel, Dios estaba usando al pueblo más cruel, ¿sí? Para castigar a Israel. Y no quiere decir con esto que Babilonia iba a quedar en cierta forma ileso para siempre. No, que no le iba a pasar nada a Babilonia, no. Lo que pasa es que es cierto que a veces Dios usa al malo, pero esto tiene dos cosas que nosotros debemos analizar. Dios iba a destruir a los babilonios, ¿sí? Pero primero lo iba a usar. Y para tener un motivo para destruirlos, necesitaba que ellos cometieran errores como destruir a su propio pueblo, al pueblo de Israel. Pero era a propósito de Dios. Fíjense cómo es esto. Muchas veces Dios usa a personas impías para que se interpongan en nuestro camino, para ver si nosotros hemos aprendido todas las lecciones que Dios nos quiere enseñar, ¿sí? Pero así como yo he visto y he tenido que aprender algunas o muchas lecciones de Dios, yo también después he visto aquellos que han venido a mi vida para causarme daño, he visto su destrucción total y horrible. O sea que cuando esté padeciendo, dígale a Dios que le ayude a pasar ese padecimiento. Porque seguramente si aprende la lección, allí va a terminar. Acá, en el capítulo 2, versículo 1,
eh, comienza a hablarle a Dios y le dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Estaba diciendo, bueno, me estoy preparando para lo que me vas a decir, Dios mío. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja, sí? ¿Qué es lo que voy a, a responderte referente a la queja mía? Y dice, y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, ¿sí? Le está diciendo, bueno, allí tuvo que Habacuc que comenzar a escribir como lo hizo Moisés, ¿sí? Escribir en piedras toda la visión para que la gente viera y leyera la profecía de Dios, ¿sí? Así como Moisés tuvo, después de romper los mandamientos que lo hizo Dios, él después lo tuvo que hacer de nuevo porque él lo rompió, como castigo tuvo que escribirlo en tablas, en piedras, ¿sí? Bueno, acá le está diciendo Dios a Habacuc, tenés que escribir esta visión que yo te voy a dar en tablas de piedras. Y declara, dice, para que corra el que leyere en ella. Está diciendo, bueno, para que aquel que vea esta visión, esta profecía, comience a correr. ¿Por qué? Porque ya viene el tiempo en que se va a venir una gran tribulación sobre ese pueblo. Y si nosotros miramos, nosotros hoy día estamos en las mismas condiciones. Hoy día el pueblo cristiano está en las mismas condiciones. ¿Por qué estamos en las mismas condiciones? Porque el mundo se está corrompiendo en gran manera. Pero los que creemos en el Señor estamos esperando que el Señor venga, sí, antes de la gran tribulación. La gente dice que vamos a pasar la gran tribulación. No, Dios dice que si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a ser salvos de la ira de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ser salvos de la ira de Dios siempre y cuando estemos preparados, siempre y cuando estemos cumpliendo los mandamientos. ¿Sí? Entonces, para aquellos que leen las profecías, que entiendan, ¿sí?, lo que en ella hay. Y ahora, fíjense bien la relación esta de lo de antes con lo de hoy. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Hoy en día, cada uno de los cristianos que creen realmente en la venida de Cristo, ¿sabe por qué le digo que creen realmente? Porque ya siempre todo viene del norte y viene deformado, ya Cristo no viene, ya vino, y hacen las cosas como ellos quieren. Y la gente acepta todo lo malo, no se basa en las escrituras. Y bueno, como ya aquellos que vienen de allá, viene del norte, todo, pues está todo bien. Pero no, las escrituras siempre siguen siendo igual. El que cambia es el hombre con su conocimiento o lo que haga con su conocimiento. Puede conocer la palabra, pero cambiarla a su gusto. Y pecar él y hacer pecar a todos los que estén detrás de ese líder. Y dice acá, aunque la visión se tardare por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, ¿sí? Aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y eso es lo que le estaba diciendo al pueblo y le estaba diciendo a Habacuc, mirá, se va a tardar un poquito. Yo sé que vas a seguir viendo cosas malas, cosas que no corresponden. En aquel tiempo, le decía, del tiempo de Israel, pero ya estaba siendo preparado el ejército
de los caldeos para venir y destruir y tomar preso al pueblo de Israel. Y ahora podemos decir que aunque se tardara la visión por un tiempo, más se apresura hacia el fin. La venida del Señor viene ya y no mentirá su palabra. ¿Sí? Aunque tardare, la venida del Señor, espéralo, dice. Porque sin duda vendrá. Sin duda vendrá. El que tenga duda de que no va a venir, pues haga como quiera. Porque Dios no agarra a nadie del cuello para que crea. El que cree, el que abre su corazón y cree, Dios lo va a llenar de sabiduría. Pero si su corazón está duro, morirá. ¿Sí? Y quedará para la segunda muerte. No quedará para vida eterna. Y dice, porque sin duda vendrá, no tardará. Es aquel cuya alma no es recta y se enorgullece, ¿sí? Dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, ¿sí? Ante Dios no podemos ir con orgullo, tenemos que ir ante Dios con humildad. Ahora, más el justo por su fe vivirá. Estamos hablando del tiempo de Habacuc y muchas personas creen que van a ser, somos justificados por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre, desde Abraham, que es el padre de la fe, desde Abraham ya las personas son justificadas por la fe. Y antes de que viniera, que estuviera Abraham, que Dios llamara a Abraham, las personas eran justificadas por su conciencia, que hasta el día de hoy la tenemos, la conciencia. Así que el que no conoce los mandamientos tiene la conciencia. Y dice, mas el justo por su fe vivirá, y también el que es dado al vino, dice, es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. ¿Qué significa? Que va a morir y va a morir 2 veces. El creyente muere una sola vez y tiene la vida eterna para siempre. Pero el soberbio, el borracho, no va a permanecer, ¿sí? Y va a morir la primera muerte y va a tener la segunda muerte, que es para el infierno. Dice, ensanchó como el Seol su alma. Está hablando del perverso. Y es como la muerte que no se saciará. Es el perverso, el injusto, el orgulloso, siempre. Nunca se sacia de ver, de obtener, de querer, de avasallar. Nunca se sacia. ¿Sí? Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. El que es orgulloso, soberbio, es igual que la tumba que no se sacia. Fíjense, las tumbas no se sacian nunca de tragar muertos. ¿Sí? Así es el infierno. Nunca se sacia de tragar gente. Trabaje para aquello que es para vida eterna. No trabaje para aquello que se pierde. ¿Sí? Bueno, hay muchas cosas más que siguen en esta palabra, pero sepa que si no hace las cosas como corresponde, no va a quedar libre de castigo.
Tenemos que someternos a Dios y cumplir con sus mandamientos. Y Él hará todo a nuestro favor para que tengamos la vida eterna. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Gracias a Joey Luciani, a Ocasio Toro y Carmen Santiago Padillas por haber estado conmigo, y 260, no me acuerdo cuántos, y más todos los que se conectaron, que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.